todos los organismos internacionales, ministros, viceministros, embajadores, representantes de las naciones que son parte del G77 más China, que vienen a este evento llamado Gobernanza sobre los recursos naturales y la industrialización. A los movimientos sociales, al hermano gobernador del departamento de Tarija, al mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, a todos. Agradecer por la presencia en este evento tan importante sobre nuestras naciones, un evento que tiene que ver con los recursos naturales que nos brinda la madre tierra, sean minerales, hidrocarburíferos, los metálicos, no metálicos, renovables, no renovables, que es tan importante debatir sobre estos recursos naturales no solamente en Bolivia, no solamente en los países, sino, yo diría, en todos los países del mundo. Como se trata de compartir experiencias, decía nuestro representante de las Naciones Unidas, sería importante, hermanas y hermanos de Bolivia, en estos 2 días de evento, como nuestra experiencia en Bolivia. Y rápidamente algunas anécdotas, recuerdos, resultados que tenemos sobre la nacionalización de hidrocarburos. Antes, cuando era dirigente sindical, junto a la Central Obrera Boliviana, permanentemente pedíamos la nacionalización de los hidrocarburos, de los recursos naturales. Y la respuesta de los gobiernos, más conocidos como neoliberales, que permitieron la privatización sobre los servicios básicos, la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales, con el argumento que el Estado no sabe administrar. Todavía que los izquierdistas, los imperialistas, los anticapitalistas no saben manejar al Estado. La respuesta de los presidentes antes era si se una lucha social, una lucha sindical, una lucha comunal, convertida después en una lucha electoral pero basada con principios que nos dejaron nuestros antepasados durante la colonia, el movimiento indígena, la invasión europea, durante el Estado colonial, igualmente ya otros sectores sociales, obreros, mineros, cuestionando liberalismo, el militarismo, es decir, las dictaduras militares. Y en otros tiempos, esta generación, enfrentamos el neoliberalismo. Y después de tanta lucha, decidimos pues pasar de la lucha sindical, de la lucha social, a una lucha electoral. Ese principio, programa y valores de cómo recuperar, que eso era un tema central de las propuestas del movimiento popular, de los movimientos sociales en Bolivia. En lo político, la refundación de Bolivia, mediante una asamblea constituyente. En lo político, como sin clase.
ese Estado colonial, esa república colonial, pues cómo garantizar una profunda transformación, pero democráticamente. Para eso costó garantizar una asamblea constituyente. Será largo comentarles ese profundo cambio democrático para pasar de un Estado colonial antiguo a un Estado plurinacional digno. Pero lo que más nos interesa en este momento es la parte económica. En lo económico, ¿qué hicimos? En lo económico hicimos los recursos naturales, los servicios básicos que eran privatizados, vuelvan al Estado. Y ya mediante la Constitución El 1 de mayo del 2006, con justo reconocimiento a los trabajadores en el Día del Trabajador, nacionalizamos los hidrocarburos en especial. Pero quisiera comentarles algunas experiencias en el debate para el Decreto Supremo de Nacionalización. Claro, hemos propuesto durante la campaña del 2005 aquí ser empresarios privados en cosas internacionales, pero que hacen hidrocarburos, ellos no pueden ser dueños de nuestros recursos naturales. Sí, estamos socios, pero no dueños. ¿Cómo cumplir con este mandato? Que antes, esa empresa privada era dueño de nuestros recursos naturales. ¿Y qué decían los contratos que firmaron los gobiernos anteriores? Decía, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Los gobiernos nos decían que los hidrocarburos, el petróleo, el gas siguen siendo los bolivianos, pero cuando está bajo la tierra. Cuando sale de la tierra ya no eran los bolivianos. Ahí inventaron ese término. El titular, que la transnacional, adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Pero la tierra ya no eran los bolivianos. Sale de la tierra, ya no eran los bolivianos. Además de eso, cuando estaban en manos las transnacionales, de los ingresos, 82% para la empresa, 18% para los bolivianos. Y aquí hicimos un debate profundo, exministro de Hidrocarburos, nuestro hermano vicepresidente, y algunos técnicos del gobierno nacional para redactar el decreto supremo de nacionalización, que sería la tercera nacionalización en la vida política de Bolivia. Primero en la década de 60 o 30, perdone, general encabezó la nacionalización después de la guerra del Chaco. Segundo, en las décadas de 60, otro militar, pero con la participación de un dirigente político socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Nuevamente privatizaron, nuevamente llegaron con cualquier argumento, no argumentos tan válidos, si pensamos desde un punto de vista de pueblo, Bolivia. Y en este debate que tuvimos, ¿qué quería yo? ¿Qué quería yo? Bueno, si bien las empresas han invertido, pues tiene derecho a recuperar su inversión y tiene derecho a las utilidades. El debate que teníamos, me acuerdo siempre, en un departamento que tenía en Anticrético, la 20 de octubre, porque lo que debatíamos en el Palacio, todo se infiltraba a la prensa. Y para que no se infiltre, pues tuvimos que viajar o irnos a un departamento que tenía Anticrético en calle 20 de octubre. Ir al debate para que no se infiltre la información de los medios de comunicación sobre la nacionalización.
Pero para que esa empresa no se sienta quitado de sus derechos, decía, ¿con cuánto por ciento puede quedarse? Debate técnico, económico, financiero. Con nuestros técnicos bolivianos máximo llegábamos que Bolivia se quede con 70% y la empresa con 30%. Con los técnicos bolivianos. Mi gran deseo era, como antes las empresas se lo llevaban al 82% y Bolivia se quedaba con 18%. Ahora, yo quería que Bolivia se quede con 82% y la privada se quede con 18%. Como ya no podemos avanzar bastante con los técnicos bolivianos, menos con el ministro de hidrocarburos de esos tiempos, hablando del 2006, pedí a algunos expertos, algunos españoles, algunos cubanos, creo algunos venezolanos, a ver, quisiera que ustedes me estudien. Si esa empresa que se va a quedar con 18% puede tener utilidades. Ha sido un trabajo de unos 2 semanas, 3 semanas, no me acuerdo exactamente, pero me dice, presidente Evo, con 18% la empresa tiene todavía utilidades. Cuando me dijo eso, ya no consulté ni al ministro de hidrocarburos, menos a los técnicos bolivianos. Sentí que los técnicos bolivianos nos estaban perjudicando. Cuando me afirmó algunos expertos solidarios con Bolivia, con el vicepresidente decidimos, ¿no? Si alguna empresa privada internacional quiere quedarse todavía como socio, ya no dueño de nuestros recursos naturales, entonces se va a mantener con 18%. Decidido, me acuerdo siempre convocamos al gabinete el 1 de mayo del 2006 a las 5 de la mañana, no sabían los ministros para qué era la reunión a las 5 de la mañana, pero desde las 5 de la mañana hasta las 7 era informarles, aprobarlas y emitir el decreto supremo de nacionalización. Nacionalizamos el 1 de mayo. Y aquí quiero comentarles, bueno, esto era producto de la lucha del pueblo boliviano, reconocer la participación de las Fuerzas Armadas en una acción conjunta para la nacionalización. Sorprendido el pueblo boliviano, claro, todo un regocijo en Bolivia por la nacionalización, porque por fin recuperamos este recurso natural tan importante para Bolivia. Había sido falso, que lo decían los gobiernos anteriores, que si se nacionaliza, no va a haber inversión. ¿Cuánto era la inversión en el 2005, antes que sea presidente? Antes de nuestra revolución democrática cultural, más conocido en Bolivia como proceso de cambio. Eran 240 millones de dólares. Compañero Carlos, si me equivoco los números, me corrige por favor, ministro. 240 millones de dólares de inversión en el 2005. Creo casi el 100%, espero no equivocarme, eran del sector privado. No había del Estado. Para este año, inversión en hidrocarburos, estoy hablando de inversión para hidrocarburos, ¿cuánto se ha programado? 3.029 millones de dólares. Casi el 70% plata del Estado, casi el 30% de los privados. Falsamente nos decían, si se nacionaliza, no va a haber inversión. Yo me acuerdo durante la campaña de 2002 quienes decían, si Evo es presidente no va a haber inversión y no va a haber cooperación, ¿no? Ese es el mensaje. Bueno, es una lucha política, bueno, ministros son embajadores, responden a una tienda política de cada país, respetamos, pero imagínense ese mensaje, si Evo es presidente no va a haber inversión ni cooperación. Y los resultados demuestran totalmente diferente. Según nuestro hermano Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional, de acuerdo a sus estudios, hasta el 2005, siempre con déficit. 40 años de déficit fiscal.
desde el momento que nacionalizamos. Claro, Evo no es experto en temas financieros, ni Álvaro, vicepresidente, tampoco es experto en temas financieros. Todavía, quiero decirles, tenía mucho miedo como de quién prestarse plata para pagar aguinaldos, porque ya era como una norma. Aquí decimos como usos y costumbres del gobierno neoliberales, cada fin de año prestarse plata del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial para pagar aguinaldos a los trabajadores. Siempre Bolivia tenía déficit fiscal. Y el primer año de nuestra gestión, después de 40 años, ese primer año de nuestra gestión, 2006, con superávit fiscal. 1 de mayo de 2006 nacionalizamos. Entre septiembre, octubre, revisamos los datos económicos, sobraba plata, no faltaba plata. Y nos preguntamos con el vicepresidente, ¿en qué gastamos esta plata? Aquí está nuestro ministro de Economía, con Pedro Luis Arce. ¿En qué gastamos? Teníamos mucho miedo de gastar esa plata. Bueno, dijimos que hay que crear un bono escolar para evitar la deserción escolar. Me acuerdo siempre, también todavía aprendiz igual que nosotros, en el ministerio. No quería que haya bono Juancito Pinto, porque si llamamos al bono va a haber mucha inflación, tenía miedo, pues tiene todo el derecho de cuidar la economía y evitar la inflación. Un poco nosotros también confundidos, pues, ¿qué hacemos? Tal vez va a haber inflación, tampoco teníamos experiencia, había miedo, pero igual hemos creado el bono Juancito Pinto. Creo que no ha habido ninguna inflación, ¿no? Tal vez algo, pero no ha influido bastante. Pero antes quiero comentarles, cuando llegamos al gobierno, algunos técnicos del Ministerio de Economía, ¿qué me pedían? Presidente, hay que alistar un paquete económico para pedir plata al Club de París. Como no era experto, ¿qué decía? Acepto, no acepto. Mi mente no quería, ¿cómo voy a ir allá con paquete a pedir plata? No aceptaba, no decía sí ni no, solo escuchaba. El equipo técnico se acerca entre marzo por ahí. Presidente, como indígena es presidente de Bolivia, hay que pedir que el Club de París que venga a sesionar a Bolivia, van a venir y aquí vamos a sacar mucha plata de ellos. Solo escuchaba. No aceptaba ni rechazaba, pero escuchaba, pero aún no estaba de acuerdo internamente, pero escuchaba esas recomendaciones. Yo quisiera, compañero Lucho, me aliste la lista de esos técnicos que teníamos. A lo mejor sigue, compañero Lucho, no sé, ya no están. Claro, nosotros no podíamos cambiar rápidamente a todos los técnicos, estamos empezando, queríamos conocer, pero esas eran las recomendaciones. Llega entre septiembre y octubre, no teníamos que mandar ninguna delegación a Estados Unidos a pedir plata para pagar aguinaldos, sobraba plata, nos ha sorprendido, y las empresas no se han ido tampoco, hay que empezar a negociar los nuevos contratos, siguen las empresas acá, ¿no? Entonces, nos ha ayudado bastante la nacionalización, por eso a veces siempre reafirmo que mediante la Asamblea Constituyente ha habido una liberación política. Con la aprobación de la nueva Constitución, y en lo económico, con la nacionalización, una liberación económica. Aunque algunas empresas, como Transredes, estaban financiando a nuestros opositores para un golpe de Estado, la Embajada de Estados Unidos con nuestros opositores. Quienes conspiran a nuestro proceso se van de Bolivia. Y recordarás, compañero Carlos no quería la nacionalización en los ductos, estaba a cargo de Transredes. Compañero Carlos, te ha liberado, tienes que aceptar y reconocer eso. Transredes negociando, financiando a nuestros opositores, yo dije, se van. Y algo quiero contarles, con las Transredes nos decía, el gobierno nos tiene que garantizar $100 millones de crédito para construir GCC, gasoducto
Carrasco, Cochabamba. Nosotros a esa transnacional tenemos que garantizar una inversión de 100 millones de dólares. Perdone mi ignorancia. Desde el campo, desde el movimiento campesino indígena originaria, cuando hablamos de empresa, pensamos que esa empresa tiene plata, carga plata, le sobra plata. Es la imagen que tenemos cuando hablan de empresa. Pero esa empresa internacional, a ellos más bien el Estado tiene que garantizar un crédito de 100 millones de dólares. ¿Qué clase de empresa es esto? Además de eso, conspirándonos, financiando golpe de Estado, conspiración de los opositores. Fuera esa empresa, nacionalizamos los ductos y ahora nosotros como Estado ejecutamos GCC, Gas, Carrasco, Cochabamba. ¿Cuánto invertimos? 40 o 50 millones de dólares, 80 millones de dólares, y no nos hemos prestado plata de nadie con nuestra plata, y menos además de eso, no 100 millones, como ellos pedían 100 millones, nosotros con 80 millones de dólares. ¿Qué está cifrando, Carlos? Vamos a revisar los datos económicos. Imagínense, ¿no?, cómo la transnacional nos usa el Estado, saquea nuestros recursos naturales para el beneficio de ellos. Superada estos problemas, empieza la inversión, seguimos invirtiendo. Ahora, gracias a esta nacionalización, tenemos bonos, rentas. Mira, quiero que sepan, la inversión pública del 2005 eran 600 millones de dólares en toda Bolivia. Y el 70% era llamada cooperación o créditos internacionales, un 30% con nuestra plata. Para este año, programado más de 6.000 millones de dólares de inversión gracias a la nacionalización. De esos más de 6.000 millones de dólares, espero no equivocarme, compañero Lucho, creo más del 80% es con nuestra plata. Algunos créditos debe ser menos de 2 o 20% más. Por eso digo que la nacionalización es una liberación económica financiera para Bolivia. Evidentemente ha habido problemas con algunas empresas nacionalizadas. Nosotros dijimos, no vamos a ir al CIADE. Hemos negociado, resuelto mediante el diálogo, y si no quieren, si hay problemas, pues si hay alguna demanda de arbitraje en Bolivia, en base a las normas bolivianas, ¿por qué no tiene que llevar fuera de Bolivia? Que yo sepa, en el CIADE siempre gana el privado, nunca gana el Estado. Otro negocio para los privados, aunque algunos nos llevaran a cierta parte. No tengo algunos datos exactos sobre hidrocarburos, pero les quiero comentarles de Entel, nacionalizada. Entel, antes era de los bolivianos, privatizaron durante los gobiernos neoliberales, no hicieron inversión, ¿no? Tampoco ampliaron cobertura para comunicación móvil, o Entel móvil, como decimos acá en Bolivia. Solo un poco mejoraba donde hay mucha población. Como es una cuestión privada, no les interesa la parte social, lo que les interesa la parte de las utilidades. Entonces, nacionalizamos. Hasta antes de la nacionalización estaba en 80 municipios Entel, es decir, comunicación móvil. Ahora está en los 329 municipios, en todos los municipios, en todas las comunidades. Yo creo que falta que llegue a un 20% del territorio nacional Entel móvil. Pero antes, cuando está en manos privados, las utilidades que tenía esa empresa, la italiana que privatizó Entel Comunicación, eran 500 millones de bolivianos de utilidad neta. Utilidad neta. Los 500 millones de bolivianos no se quedaban en Bolivia, sino se llevaban fuera de Bolivia. Nacionalizamos, utilidad neta ahora llega a más de 700 millones de dólares. Los 700 millones de dólares se quedan en Bolivia. Está hablando de utilidad neta. Al margen de otras inversiones, tema Entel.
y estas utilidades se quedan para bonos, rentas para el pueblo boliviano. Entonces, me da cuenta qué tan importante ha sido la responsabilidad del Estado que administre los servicios básicos y especialmente los hidrocarburos. Pero no solamente quedamos ahí, ahora decidimos entrar a la industrialización. Hicimos 2 plantas de separadora de líquidos, uno en Santa Cruz, otro en Tarija. La planta de industrialización de la urea, fertilizantes, cuando termine el próximo año, nunca más vamos a importar fertilizantes, más bien vamos a exportar fertilizantes. El compañero estaba informando, por ejemplo, de 2 plantas, la planta separadora de líquidos del Chaco, que está en etapa de pruebas. Hemos invertido 640 o 660, como 640 millones de dólares en la planta de urea, más de 800 millones de dólares. Cuando estas plantas empiecen a generar o a funcionar, no sé cuál es el término técnico, pero va a dar una utilidad, salvo los precios que ahora tenemos, pero teníamos estimado generar año unos 1.000 millones de dólares de utilidad neta. Uno cuesta 600, otro cuesta 800. Imagínense, con las utilidades de 2 años se va a pagar la deuda interna. Esta es una deuda interna. Y ahí, si algunas empresas están ejecutando, no son socios, no son dueños, sino prestan servicio. En Bolivia, más conocido como nuestros peones. Terminan de instalar, se van a ir las empresas, porque nosotros estamos invirtiendo la industrialización de los hidrocarburos. Serán nuevos ingresos para Bolivia. Entonces, ministros, ministras o viceministros, a todas las delegaciones presentes acá, realmente la nacionalización ha sido un tema central para poder cambiar la situación económica. Ahora Bolivia no es un estado mendigo. Ahora Bolivia se levanta gracias a las políticas sociales, pero también cambios estructurales en la economía nacional. Ahora Bolivia ya no es visto como un país pequeño. Inclusive antes los hermanos bolivianos que iban fuera de Bolivia nunca se identificaban como bolivianos, se avergonzaban de ser bolivianos. Ahora, como hemos dado una nueva imagen a Bolivia en 9 años, siento que los hermanos me hacían orgullosos de ser bolivianos. Ha cambiado totalmente la situación de Bolivia económica. Y en lo social, ¿qué hicimos? La distribución de esa riqueza. Hace un momento decía, si bien el 2005 la inversión pública eran 600 millones de dólares en Bolivia, solo ahora, aquí mi compañero, mi hermano Lino Condori, gobernador del departamento de Tarija, sus alcaldes, la universidad, solo este año recibe transferencia directa del Tesoro Nacional 700 millones de dólares. Es inversión. Antes, toda Bolivia tenía 600 millones de dólares para inversión. Imagínense el cambio profundo en la economía nacional. Claro, es el departamento más beneficiario. En este departamento están los megacampos. Pero también quiero comentarles algo. Son los llamados costos recuperables. Carlos, ¿está bien? Costos recuperables. A ver, algunos megacampos. Bolivia se queda con 85% de los ingresos. Y la empresa, como Petrobras es de San Alberto de San Antonio, se queda con 15%. Pero de los 15%, el 7% es para costos recuperables. ¿En qué consiste eso?
Si bien la empresa ha invertido un pozo o instalado una planta que puede separar el gas de la basura, del agua, cuesta X y Z, con el 7% estamos devolviendo lo que han invertido. Y cuando paguemos todo con el 7%, esa planta o toda la inversión que hizo la empresa se queda para los bolivianos. Como se ha pagado todo, entonces ya no hay más, ya no hay que seguir pagando el 7% pasa a los bolivianos y la empresa se queda con 8% de los ingresos y Bolivia se queda con 92%. Ese es el modelo boliviano. Si conocemos, ¿no?, la inversión, necesitamos inversión, por supuesto, compartir experiencias en temas de inversión, industrialización, pero en esa responsabilidad de conocer las inversiones se devuelve lo que ha invertido la empresa con el 7%, que más conocido como costos recuperables, y cuando pagamos todo, pues ya no hay por qué seguir dando el 15%, sino solo 8%, Bolivia es beneficiario de 92%. Ministros, ministras, con esta experiencia, ¿qué puedo comentarles? Que es tan importante los recursos naturales sean del pueblo bajo la administración del Estado. Ahora, evidentemente hay chantajes, amenazas, amedrentamientos. No hay que tener miedo. Tantos amedrentamientos que en tiempos neoliberales, después de los gobiernos, después de ganar las elecciones, yo me acuerdo siempre, nacionalizamos, los privados nos amenazaron, no vamos a invertir nada ahora que han nacionalizado. Y aprovecho la presencia del embajador de Argentina. Por entonces estaba presidente Néstor Kirchner, en paz descanse. Me llama telefónicamente: Evo, si el privado no quiere invertir en Bolivia, llámeme telefónicamente, yo voy a invertir. Ese mensaje ha sido tan fuerte, y los que quieren siguen invirtiendo, y los que no quieren son socios, pero no son socios, sino prestan servicio. Y los que quieren invertir pueden invertir, pero ese modelo se va a respetar en Bolivia, porque ese modelo nos permite liberarnos no solamente económicamente, sino también socialmente. Los datos seguramente sabe el Consejo Económico para América Latina o los organismos internacionales, la reducción de la pobreza, las inversiones que estamos haciendo acá. Por supuesto hay que seguir aumentando más inversión, pero en corto tiempo. Como un diputado decía, lo que no hicieron en 180 años, aquí el movimiento popular, los movimientos sociales, llegando al gobierno, hicimos en 8 años, casi 9 años de gobierno. Imagínense, ministros, ministras, yo con 22 de enero del próximo año cumplo 9 años de presidente. Antes nunca había estabilidad política, no había estabilidad social, por tanto, si no hay estabilidad social, no había estabilidad política, menos una estabilidad económica. Si no hay estabilidad económica, ¿de qué crecimiento económico podemos hablar? Me acuerdo siempre, cuando era soldado del cuartel, al año 1978, conocí 3 generales de presidente en un solo año. Entré de presidente cuando estaba el general Banzer. A medio año había un golpe de Estado, el general Pereira. Y terminé el cuartel cuando el general Padilla estaba de presidente. No podía entender cómo se cambiaban los presidentes generales en la presidencia. Antes de llegar al gobierno 2005, los últimos 5 años antes del 2005 habían 5 presidentes, cada año un presidente. Llegamos al gobierno, casi 9 años de presidente. El último presidente del Estado colonial y el primer presidente del Estado plurinacional. Eso solo se puede con el acompañamiento del pueblo boliviano. Cuesta, por supuesto, entendernos, cuesta debates con los distintos sectores sociales. Ni desde las 5 de la mañana nos alcanza tiempo para estar en reunión con ellos, pero hay que hacer esfuerzo. Yo, en mi experiencia, cuando planteas con razón sin ocultar, cuando la política no es beneficio ni negocio para el político, para la autoridad, sino es más bien un esfuerzo, un compromiso con el pueblo,
el pueblo te entiende. Claro, es imposible atender las demandas de casi 500 años para el movimiento indígena. Otros sectores casi 200 años de sus demandas. Imposible atender todas las demandas en 8 o 9 años de gobierno. Pero cuando se explica al pueblo con transparencia, con sinceridad, con humildad sobre los resultados o sobre lo que tiene Bolivia, te entiende perfectamente. También ahí algunos sectores sociales tienen mucha ambición, solo quieren para ellos, sin tomar en cuenta a Bolivia. Y en mi experiencia nos quejamos al pueblo con datos. Así estamos haciendo, hemos hecho para este sector, ahora quieren esto, sin tomar en cuenta otros sectores. Si hay algunas manifestaciones pidiendo de manera exagerada, a veces las demandas no solamente son inatendidas, hasta indeseables. Explicamos al pueblo boliviano y el pueblo nos respalda, pues nada, no hay nada que negociar con ese sector, porque algunos sectores se avergüenzan por haber planteado de manera exagerada sus demandas correspondientes. Es decir, debatiendo a veces ante el pueblo, a veces directamente a los distintos sectores, nuestra tarea ha sido cómo garantizar estabilidad social, y la estabilidad social garantiza la estabilidad política con inversión, como hace un momento decía, estabilidad económica con crecimiento económico, para garantizar el bienestar del pueblo boliviano. Por supuesto hay muchas demandas todavía que atender, pero en esas demandas es cómo garantizar el crecimiento. Si no, ¿de dónde va a sacar el presidente, el gobierno para hacer las demandas? Y también tiene que acompañar los sectores sociales de inversión, una inversión sin descuidar el aspecto laboral, la parte social, para poder que Bolivia vaya bien, Bolivia se consolide como país con crecimiento, con la reducción de la pobreza, atender las demandas correspondientes. Buenos ministros, viceministros, delegaciones, organismos internacionales, yo solo puedo comentarles esta experiencia si hablamos sobre nuestros recursos naturales. ¿No? Y yo estoy seguro que estamos en la etapa de cómo no depender de la materia prima. Quisiéramos pasar de esa economía de materia prima a la economía de la industria, y soñamos con el hermano vicepresidente que mejor podemos también exportar nuestros conocimientos, nuestros saberes. La parte científica es la otra responsabilidad. El día que garanticemos la liberación tecnológica, Bolivia será totalmente liberada. Hasta ahora solo hemos podido garantizar 2 liberaciones, económica y política. Lo que falta es la parte tecnológica. Para eso se trabaja desde el Ministerio de Educación. Bueno, todos cómo garantizar esa liberación. Nuevamente, a nombre del pueblo boliviano, bienvenido ministras o ministros, viceministros, delegaciones, a debatir con mucha responsabilidad sobre nuestros recursos naturales. En nuestra experiencia, nuestros recursos naturales jamás podrían estar en manos de transnacionales, son nuestros recursos naturales. Liberarnos de cualquier chantaje y condicionamiento, de cualquier amenaza. A mí me dijeron que era Bin Laden andino, a mis compañeros del trópico de Cochabamba, los talibanes andinos, amenazas, amedrentamientos para que no llegamos al gobierno, pero el pueblo boliviano ha roto esos amedrentamientos, mensajes que vienen del Departamento de Estado de Estados Unidos. Felizmente ha sido tan importante la conciencia del pueblo boliviano para llegar donde hemos llegado. Repito, no es mucho, pero hemos avanzado bastante. Ya no estamos como antes, mal mirado, mal visto, ofendido. Ahora tenemos dignidad gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano. Muchas gracias.